Me gradué creyendo que por fin me había ganado mi lugar en el negocio familiar. En vez de eso, abrí una carpeta y descubrí que mis papás le habían entregado todo a mi hermana. Cuando pregunté por qué, mi mamá no dudó ni un segundo. Dijo que yo solo servía para trabajar con las manos, no con la cabeza. De pronto, años de semanas de 60 horas sin paga tuvieron sentido. Ese fue el día en que dejé de regalarles mi trabajo. Y esa decisión provocó una llamada de mi papá sobre nuestro cliente más importante, una llamada que lo cambió todo. Antes de contarte cómo se desenvolvió, dale me gusta y comenta desde dónde me estás escuchando, sobre todo si alguna vez tu familia te borró. Mi nombre es Amanda Hernández, y desde que tengo memoria, mi valor en esta familia se medía por lo temprano que llegaba y lo tarde que me iba. Nuestro taller estaba a las afueras de Monterrey, al borde de una zona industrial muy movida, escondido entre bodegas y un tramo de avenida que olía a asfalto después de la lluvia. Para la gente de afuera, parecía un negocio familiar del que uno se siente orgulloso. Por dentro, funcionaba con jerarquías silenciosas que nadie decía en voz alta. Mi papá hablaba mucho del legado. Lo decía mientras pasaba los dedos sobre superficies ya terminadas y asentía hacia las fotos enmarcadas de proyectos pasados colgadas en la pared. Mi mamá hablaba de la imagen, de cómo se veían las cosas, cómo caían, cómo nos percibía la gente. Entre los dos, el futuro siempre se discutía como si ya le perteneciera a alguien más. Esa persona era mi hermana menor, Lily. Lily nunca olía a aserrín. Llegaba con el pelo impecable, la ropa perfecta, intacta, como si el trabajo no pudiera tocarla. Cuando venían clientes, ella se deslizaba por la sala de exhibición con una sonrisa que siempre salía bien en fotos. Mis papás la miraban como si fuera la prueba de que habían hecho algo bien. Cuando me miraban a mí, era distinto. A mí, ya me habían asignado, ya me habían puesto en mi lugar. Aprendí desde chica a no discutir. Cuando era adolescente, los fines de semana significaban limpiar, lijar, empacar. Mientras otros chavos hablaban de viajes y clases, yo aprendía el peso de la materia prima y cómo arreglar errores que nadie más quería asumir. Se me agrietaban las manos cada invierno, la piel nunca terminaba de sanar. Mis papás decían que era aprender responsabilidad, yo le decía sobrevivir. Para cuando terminé la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar. Volví con conocimientos que creía que importaban. Sistemas, logística, maneras de evitar que todo se rompiera cuando llegaba la presión. Me imaginaba sentada en juntas, no solo de pie frente a los bancos de trabajo. Me imaginaba que me pedirían opinión, no que me darían órdenes. En vez de eso, nada cambió. Trabajé más duro que nunca. Días largos se mezclaban con noches más largas. 60 horas no era raro. La paga siempre se atrasaba o se explicaba con excusas. «Es por el negocio», decían mis papás. «Te va a regresar». Yo quería creerles. Necesitaba creerles. Lo que dolía no era el trabajo, era el silencio alrededor. Cuando los proyectos salían bien, se mencionaba el nombre de Lily. Cuando aparecían problemas, me caían a mí encima sin discusión. Una vez mi mamá me vio cargar materiales en mi camioneta y dijo, casi con cariño: «Qué suerte que eres buena con las manos. No cualquiera tiene eso». Ella lo decía como consuelo. Yo lo escuché como un límite. Aún así, me quedé. Porque cuando creces siendo útil en vez de elegida, aprendes a confundir aguantar con amor. Y en ese momento, todavía no entendía con qué cuidado ya habían decidido mi papel. Para cuando me di cuenta de que algo estaba mal, no fue porque alguien lo dijera en voz alta. Fueron cambios pequeños, de esos que solo notas cuando llevas años parada en el mismo lugar. Empezaron a hacer juntas sin mí. Nada dramático, solo conversaciones que se detenían cuando yo entraba, y luego seguían más tarde a puerta cerrada. Las decisiones sobre proveedores de pronto ya estaban resueltas. Llamadas de clientes que antes yo atendía se quedaban sin respuesta hasta que Lily intervenía y contestaba con mensajes cuidadosamente redactados que sonaban impresionantes, pero decían muy poco. Mientras tanto, mi carga de trabajo se hacía más pesada. Yo era la que arreglaba pedidos de último momento, la que suavizaba errores antes de que llegaran a los clientes. Cuando los materiales llegaban tarde, yo reacomodaba los calendarios. Cuando una pieza no salía bien, me quedaba después del horario hasta que quedara. Semanas de 60 horas se confundían entre sí. Algunas noches
Manejaba de regreso con las manos doliéndome tanto que tenía que quedarme sentada en la camioneta un minuto antes de girar la llave, dejando el motor encendido en punto muerto mientras el dolor bajaba. La paga siempre ya venía. Esa frase empezó a sentirse hueca. Si preguntaba, mi papá suspiraba y decía que el flujo de efectivo estaba apretado. Mi mamá me recordaba que los sacrificios eran parte de construir algo con sentido. Lily nunca se metía en esas conversaciones, no tenía que hacerlo. A veces llegaba a mediodía con una fotógrafa, a veces solo con el celular en alto. Pasaba junto a los bancos de trabajo como si fueran utilería, sonreía, tomaba unas fotos y desaparecía. Luego yo veía las publicaciones, textos pulidos, hablando de artesanía, gente aplaudiendo su visión. Mis papás compartían cada una. Una vez sugerí un cambio en la forma en que manejábamos un retraso que se repetía. Lo expliqué con cuidado, paso a paso. Mi papá asintió y dijo que lo pensaríamos. 2 meses después, Lily presentó casi la misma idea como parte de una propuesta de imagen y posicionamiento de marca. Todos aplaudieron. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. No fue rabia, todavía no. Fue más bien una tensión, una comprensión silenciosa de que esto no se trataba de esfuerzo ni de lealtad. Se trataba de papeles. Y el mío ya estaba fijado. El punto de quiebre llegó una noche en que el taller estaba inusualmente callado. Casi todo el equipo se había ido temprano después de una entrega. Yo me quedé para recoger unos papeles que mi papá me había pedido. ¿Relacionados con seguros?, dijo. Yo sabía dónde guardaba esas cosas. Cuando abrí un cajón, las carpetas se rozaron entre sí con un golpe suave. Una resaltó. Etiqueta escrita a máquina, ordenada. Planeación interna. Me dije que no la abriera. Mi mano se movió de todos modos. Me senté y la abrí. Al principio las palabras se me nublaron. Luego se aclararon, en algo que me hizo sentir que se me caía el estómago. Cronograma de cesión de acciones, nombres, fechas. El nombre de Lily estaba por todos lados. El mío aparecía una sola vez, bajo un apartado de reestructura. Transición. Salida gradual. Lo leí otra vez, más lento, con la esperanza de haber entendido mal. No había entendido mal. No se habían olvidado de mí. Me habían contemplado. Con cuidado, en silencio, desde hacía meses. El cuarto se sintió más pequeño. El zumbido de las luces se oyó más fuerte. Cerré la carpeta, la dejé exactamente donde estaba y me quedé ahí más tiempo del que debía, mirando a la nada. Ahí entendí la verdad que llevaba tiempo evitando. No me estaban ignorando, me estaban reemplazando. No enfrenté a nadie de inmediato. No azoté puertas ni exigí explicaciones. Esa noche llegué a casa y me quedé despierta mirando el techo, repasando cada conversación que había tenido con mis papás. Cada vez que me dijeron que tuviera paciencia, cada vez que me dijeron, «nomás aguanta un poco más», todo encajaba demasiado limpio como para ser accidental. A la mañana siguiente, volví al taller como si nada hubiera cambiado. La misma mezclilla, el mismo mandil, los mismos saludos discretos al equipo, pero por dentro algo se había derrumbado. La idea de que, si trabajaba lo suficiente, algún día me verían, ya no existía. Y sin esa idea, todo lo demás cambió. Dejé de quedarme tarde, sin drama. No lo anuncié. Cuando el reloj marcaba el final del día, limpiaba mi estación, apagaba la luz sobre mi banco y me iba. Si surgía un problema después del horario, lo documentaba y lo dejaba para la mañana siguiente. Si una entrega se complicaba, reenviaba los detalles en lugar de arreglarlo yo misma. No saboteé nada. Simplemente dejé de absorber los golpes. Al principio nadie lo notó. Luego empezaron a aparecer grietas. Un proveedor llamó, preguntando por una especificación que yo solía manejar. Dirigí la llamada a la oficina. Un cliente mandó un correo con preguntas técnicas. Contesté con cortesía e incluí a la oficina en copia, en vez de responder yo directamente. Las juntas se alargaron, las decisiones se atoraron. Lo más difícil fue la culpa. Se metía en momentos silenciosos cuando veía al equipo batallando con problemas que yo podía resolver en minutos. Eran personas que respetaba, gente que había trabajado a mi lado durante años. Pero me repetía que el sistema estaba construido para funcionar con mi silencio. Si yo seguía amortiguando el impacto,
Nada iba a cambiar. Fuera del taller, pasó algo inesperado. Un proveedor con el que llevaba años trabajando me hizo a un lado durante una recogida rutinaria. Me preguntó casualmente si todavía pensaba quedarme a largo plazo. Cuando dudé, asintió como si ya supiera la respuesta. «Hagas lo que hagas», me dijo. «Vas a caer parada». Unos días después, un cliente me mandó un mensaje, agradeciéndome un proyecto reciente y preguntando si alguna vez consideraría trabajar por mi cuenta. Me quedé viendo la pantalla más de lo necesario, el corazón latiéndome un poco más rápido. No respondí de inmediato, no estaba lista, pero lo guardé. El verdadero colapso llegó al final de esa semana. Estaba cargando mi camioneta cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi papá. Rara vez me llamaba directo durante el horario de trabajo. Cuando contesté, su voz estaba tensa, controlada, pero forzada. «Tenemos una situación», dijo. «Nuestro cliente más importante tiene inquietudes. Están haciendo preguntas que solo tú puedes contestar». Volteé hacia el taller, los portones abiertos, el zumbido familiar, el lugar que me había quitado todo mientras me prometía nada. «Luego te marco», dije, y por primera vez lo dije en serio. No le devolví la llamada de inmediato. Me quedé sentada en mi camioneta con el motor apagado, las manos sobre el volante, viendo el polvo flotar por los portones abiertos del taller. Durante años, ese sonido, el zumbido bajo de las máquinas, el raspado lejano de la madera, se había sentido como hogar. Ahora se sentía como un cuarto, del que ya me había ido, aunque mi cuerpo siguiera ahí. Cuando por fin le regresé la llamada, mantuve la voz pareja. Pregunté cuáles eran las inquietudes del cliente. Mi papá exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo el aire. «Están pidiendo cambios», dijo. «Técnicos. No se sienten cómodos avanzando sin garantías». «¿Garantías?». La palabra casi me dio risa. «Ya envié toda la documentación», respondí. «Todo está en el sistema compartido». Hubo una pausa, y luego su voz bajó. «¿Te pidieron a ti en específico?». Esa fue la primera grieta. Le dije que hablábamos después y colgué antes de que pudiera decir más. Esa noche era nuestra cena familiar de siempre. La misma casa donde crecí, la misma mesa pulida hasta brillar, la superficie reflejando las luces cálidas del techo. Normalmente, yo llegaba temprano para ayudar. Esa noche llegué a la hora. Mi mamá estaba acomodando los platos cuando entré. Levantó la vista, sonrió un segundo, y luego volvió a bajar la mirada, acomodando una servilleta que no necesitaba acomodo. Lily llegó después, perfecta, el celular ya en la mano. Mi papá llegó detrás, cargando una botella de vino como si no pasara nada en el mundo. Nos sentamos unos minutos. Hubo plática ligera. Lily mencionó una publicación reciente que había jalado muy bien. Mi mamá asintió, aprobatoria. Mi papá preguntó por el clima. Todo se sentía ensayado, como una escena que practicaron sin mí. Metí la mano en mi bolsa y puse una carpeta delgada en el centro de la mesa. Nadie la tocó al principio. «¿Qué es eso?», preguntó mi papá. «¿Tú sabes qué es?», dije. La mano de mi mamá se quedó quieta. Los ojos de Lily fueron a la carpeta y luego regresaron al celular. La abrí en la página que ya me sabía de memoria y la deslicé hacia ellos. «Me la encontré por accidente», continué, «pero explica muchas cosas». Mi papá se inclinó para leer. Se le apretó la mandíbula. Mi mamá no miró la hoja, me miró a mí. «Esto es planeación del negocio», dijo con calma. «No era para que la vieras todavía». «¿Todavía?», repetí. «O sea, si había un momento en el que pensaban decirme que me iban a sacar». Lily por fin habló, con un tono ligero, casi aburrido. «Estás exagerando. Es solo estructura». La miré. «Estructura que te da todo a ti y a mí nada». Mi papá abrió la boca y luego la cerró. Mi mamá suspiró, con ese peso de decepción practicada. «Amanda», dijo, «tú siempre has sido buena con las manos. Esa es tu fortaleza, pero liderar requiere otro tipo de mente». Ahí estaba, la frase que había escuchado en pedazos toda mi vida, por fin dicha sin suavizarla. Buena con las manos, no con la cabeza. Sentí que algo se aflojaba en el pecho. No dolor, alivio. Entonces, todos esos años, dije despacio, esas semanas largas, los proyectos que yo saqué adelante, los problemas que resolví, nada de eso importó. «Sí importó», dijo mi papá rápido. «Claro que importó». «Pero no lo suficiente como para contar», respondí. La mesa quedó en silencio.
Entonces vibró el teléfono de mi papá. Lo miró, frunció el ceño y se levantó. «Necesito contestar». Se apartó. Bajó la voz al responder. Yo vi cómo se le tensaban los hombros. Vi cómo se le iba el color de la cara. Cuando volvió, la botella de vino quedó olvidada sobre la barra. Su expresión era distinta, menos compuesta. «Es el cliente», dijo. «No se sienten cómodos para seguir». Lily bufó. «Están faroleando». «No», tronó mi papá, y luego se contuvo. Me miró a mí. «Están pidiendo por ti. Dijeron que si tú no estás involucrada, lo van a reconsiderar». Lo miré a los ojos. «Ya te dije, todo lo que necesitan está documentado». «No quieren documentos», dijo. «Quieren a la persona en la que confían». Mi mamá miró entre los dos, con una confusión que le cruzó la cara. «¿Qué significa eso?» Significaba todo. Tomé aire. Significa que la relación era conmigo, no con la marca, no con la imagen, conmigo. Lily soltó una risa cortante, incrédula. «Eso es ridículo. Ellos trabajan con la empresa». «Trabajan con quien entrega», dije, «con quien contesta sus llamadas en la noche, con quien arregla las cosas antes de que se vuelvan un problema». Mi papá se frotó la frente. «Amanda, necesitamos que intervengas, solo esta vez». La ironía casi me sacó una sonrisa. «¿Y después?», pregunté. «Después de que arregle esto, ¿vuelvo a que me vayan sacando?» «Podemos volver a revisar las cosas», dijo débil. Mi mamá se inclinó hacia adelante. «Estás siendo egoísta. Esto nos afecta a todos». «No», dije en voz baja. «Esto afecta el sistema que ustedes construyeron». Otro zumbido. Mi papá revisó el teléfono otra vez. Le tembló la mano. «Se van a salir», dijo. «Con efecto inmediato». Lily se paró. «Eso es imposible». «Mandaron una notificación formal», respondió él. «Se acabó». El cuarto se sintió más pequeño, el aire más pesado. La seguridad de Lily se quebró, aunque fuera un segundo. Mi mamá se quedó mirando la mesa. Mi papá me miró como si me estuviera viendo claro por primera vez, y demasiado tarde. «Tú puedes detener esto», dijo. Negué con la cabeza. «No, ya no». El silencio se estiró entre nosotros, espeso e incómodo. «No hago esto para castigarlos», continué. «Lo hago porque por fin entendí cuál es mi lugar, y no es aquí». La voz de mi mamá tembló. «Somos tu familia». «Lo sé», dije. «Por eso duele. Pero la familia no planea tu salida en silencio, mientras se cuelga las medallas por tu trabajo». Lily cruzó los brazos. «¿Y qué? ¿Nada más te vas a ir?» «Ya me fui», respondí. Guardé la carpeta y la metí a mi bolsa. Cuando me paré, mi papá extendió la mano y luego se detuvo. «Esto no tenía que pasar», dijo. «Tienes razón», contesté. «No tenía, pero ustedes lo eligieron». Me fui sin decir nada más. Afuera, el aire de la noche estaba fresco contra la piel. Me senté un momento en mi camioneta, respirando, dejando que la tensión se me fuera de los hombros. Vibró mi teléfono otra vez. Un mensaje del cliente, breve y directo, confirmando que se retiraban y agradeciéndome por años de trabajo. Me quedé mirando la pantalla y luego dejé el teléfono a un lado. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sintió abierto. No porque yo hubiera ganado algo de ellos, sino porque había dejado de esperar permiso. Las consecuencias no llegaron de golpe, llegaron en oleadas. En cuestión de días, el taller se sentía distinto, llamadas sin respuesta, juntas que se alargaban sin conclusiones, proveedores pidiendo confirmaciones que antes eran rutina. Algunos clientes de años pausaron sus proyectos en silencio, diciendo que necesitaban tiempo para reevaluar. Sin drama, solo distancia. Y la distancia, aprendí, puede ser devastadora. Seguí yendo un poco más, terminando lo que ya había comprometido, documentándolo todo con claridad, sin dejar nada a medias. Luego, me aparté por completo, no con coraje, sino con orden. Una semana después, me reuní con alguien a quien antes solo conocía en lo profesional, una mujer a la que no le importaba mi apellido ni mi papel en la historia de otra persona. Le importaban los resultados, la confianza, el trabajo bien hecho. Los términos fueron claros: trato justo, remuneración justa, autoridad definida, respeto mutuo. Por primera vez, mi agenda se sintió mía. De regreso en casa, mi teléfono sonaba menos. Cuando sonaba, lo dejaba ir al buzón de voz. Mis papás dejaban mensajes que rodeaban la verdad sin tocarla.
Lily publicaba más que nunca, sus textos más fuertes, su seguridad más frágil. Yo no respondía nada. Lo más extraño fue el silencio. Sin llamadas de madrugada, sin emergencias que yo tuviera que absorber, sin un peso invisible en los hombros. Dormí toda la noche. Cené sin estar revisando el teléfono. Sentí que mi cuerpo volvía a acomodarse. Yo no gané, yo no perdí, yo elegí. Y en esa elección, algo por fin se equilibró. Durante mucho tiempo, creí que mi valor dependía de ser necesaria para gente que nunca pensó elegirme. Estaba equivocada. Tu valor no lo decide quien se adueña de tu trabajo, ni quien te hace a un lado cuando le conviene. Se construye con lo que sabes, con lo que das y con lo que por fin te niegas a seguir regalando. Si esta historia te pegó cerca, dime desde dónde me estás escuchando y comparte tu experiencia en los comentarios. Y suscríbete. Vienen más historias que no vas a querer perderte.